Bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un gran amigo, compañero, periodista y director de un proyecto muy interesante, el que vamos a conversar hoy, Voto CR. Nos acompaña Marlon Mora. ¿Cómo estás, Marlon? Hola Esteban, muchas gracias por invitarme, felicitarte por un trabajo que venís desarrollando desde hace muchos años y que se ha convertido en una producción audiovisual, yo creo, referente sobre la reflexión del pensamiento y que en algún momento hasta lo hemos llevado a televisión, así que yo súper satisfecho de esta invitación y contento de hablar de comunicación política, sobre todo desde la generación de opinión y de este proyecto que ya tiene muchos años. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación y conversar con nosotros, con nosotras por acá un rato, bueno, sobre un tema en efecto bastante interesante, ¿verdad? Estamos en el marco de las elecciones. Vos has hecho un trabajo muy bonito junto con el Colegio de Periodistas, entrevistando a las 26 personas que se han propuesto como candidatas para la presidencia. Bueno, y por acá hemos hecho algo parecido también en Praxis. Entonces, hoy es un programa como para conversar mucho sobre esto, sobre ese proceso, sobre el proceso electoral, sobre los procesos de comunicación política. Pero yo quisiera empezar que nos contaras un poco sobre este proyecto Voto CR, que ya tiene varios años y que personalmente me parece un proyecto importantísimo y que ahí al final en la descripción del video pondremos el enlace para que puedan también ir viendo el trabajo que se han ido realizando en, bueno, un montón de años y en esos últimos meses que ha sido un trajín fuertísimo. Ujú. Bueno, mira, Esteban, lo primero, ahora de repente me puedes habilitar la posibilidad de compartir pantalla para que la gente pueda tener acceso ahora en los siguientes bloques a ver algunos de los promocionales que hacemos para que la gente pueda conocer las candidaturas y por supuesto también de repente puedo compartir un poco pantalla en los siguientes bloques para mostrar un poquito los rostros de cada una de esas candidaturas, porque al ser 26 es muy difícil conocerles a todos y todas. Este primer bloque me da oportunidad de hablar de Voto CR. Desde que yo estaba muy jovencito, yo siempre decía que una de las cosas primordiales era conocer no solamente las ideas de quien quiere gobernar, porque casi siempre las expresan con palabras clave. Quiero acabar con el desempleo, quiero invertir mucho en todo el sistema agrícola, me interesa atraer nuevas inversiones al país. Entonces tienen frases clave que las han utilizado y que las han utilizado no solamente desde que yo era niño, sino siguen vigentes todavía en la actualidad, ¿verdad? Que son sus eslogans de campaña, ¿verdad? Luego, si nos vamos a los planes de gobierno, nos damos cuenta que esos planes normalmente son, a ver, como una información muy incompleta de lo que se quiere hacer. Es como casi como recoger en recortes imágenes de lo que ya todos sabemos. El estado de la educación dice que hay un apagón educativo, entonces, bueno, vamos a poner eso aquí y a partir de ahí les decimos a los costarricenses que esta es la realidad, pero no le decimos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me encontraba, digamos, de jovencillo esas circunstancias y me tocaba votar, yo decía, quiero tener mayor información. Los medios de comunicación igual tienen pocos espacios para poder demostrarnos a plenitud cada una de las candidaturas. Y en los 80, los 90, inclusive inicios del 2000 era bastante difícil encontrarnos ese tipo de cosas. Entonces yo me propuse un reto. Primero, consultarle a la gente cuáles eran las cosas que ellos querían y deseaban que, a ver, qué información electoral ellos necesitaban tener. Entonces, hice algo que entre el 2010 y el 2013 yo diría que fue toda una hazaña. Fui a todas las universidades públicas, fui a todas las universidades privadas, Esteban, y les preguntaba a la gente joven, ¿verdad? Esto, digamos, en coordinación con equipos y profesores que me dieron las oportunidades de hacer eso en diferentes clases, ¿verdad? Y entonces la gente me decía, claro, queremos información de esas candidaturas a ver, y me sometieron a un corsé de cómo ellos querían esa información, ¿verdad? Y entonces yo aproveché a la mitad, a medio palo de eso, digamos, ¿verdad? Yo me dije, puchica, ya vienen las elecciones. Entonces,
porque yo no les pregunto de una vez el perfil de la persona que quieren, ¿verdad? Entonces ahí me salían con características. Te lo digo porque era un trabajo súper cualitativo. Yo tuve que coger hojas y entonces decía yo, mira, las características que me dicen es de una persona mayor, de un tipo que sea abogado, de una persona que sepa de administración. Y entonces empecé a juntarlo y entonces traté inclusive de dibujarlo a manera de caricatura. Un estudiante de la escuela de historia me ayudó a hacer eso. Y entonces yo hice un informe pequeñito que, te digo, estará impreso en algún lugar, pero ni siquiera lo tengo en digital en ningún lado. Porque en ese momento yo estaba preocupado, o sea, llevar esas preocupaciones a, digamos, a tono de qué podía hacer. Y un día, más o menos 2012, 2013 ya casi, no, ya era más bien 2011, 2012, porque en 2013 ya estaba totalmente consolidado. Me digo, tengo que crear un proyecto con esto, pero ¿cómo le pongo? Y entonces me fui a buscar y me di cuenta que el hashtag VotosR era demasiado pegajoso, era muy importante y la gente en elecciones lo iba a usar. Te estoy diciendo que en el 2009 recién la gente empezaba a asociarse a Facebook y el hashtag todavía no era algo que la gente todavía en la campaña 2010, 2014 todavía no fructificaba, ¿verdad? Pero sí para quien quedara presidente, digamos, en ese febrero de 2014 sí era muy importante. Entonces, me fui a Twitter, me fui a Facebook y me di cuenta que no existía VotosR. Y entonces le puse VotosR. Me fui a buscar a ver si existía alguna página que se llamara votosr.com y no existía. De hecho, le pagué el hosting hasta hace año y medio más que todo, porque toda esta labor, Esteban, yo la he hecho, digamos, a puro amor patrio, o sea, de recursos propios, he financiado el hacer la página. De hecho, la página la diseñé yo en aquellos momentos con los conocimientos básicos que podía tener en WordPress y eran épocas en el que diseñar la página había que meterse al sistema de diseño web y hacer algunos arreglos. Ahora las páginas uno, digamos, subió el artículo y eso se acomoda, digamos, pero hay veces que con solo poner una letra todo se desacomodaba. O sea, viví esa época. Vos tenés que entender bien eso porque vos entendés ese lenguaje de la producción audiovisual y todo esto, ¿no? Bueno, para darte el salto, no hay nadie en este país que vaya a tener ese, digamos, ese @votosr. Cualquiera se puede inventar el @votosr 2000 no sé cuánto, pero es mío, ¿no? De hecho, eso me sirvió para que medios de comunicación me invitaran a la organización de los debates grandes que ellos hacían para que yo ayudara a generar ruido, ¿verdad? Lo otro es que yo nunca, a pesar de que paralelamente a todo el trabajo que hago, nunca, Esteban, le he pagado a, digamos, a ningún medio para tener más seguidores, ¿verdad? Ustedes no verán publicidad mía nunca, ni tampoco verán que por ninguna circunstancia mi proyecto esté viciado por dinero, ¿verdad? O personas que participen que me estén financiando. Eso le da, digamos, una cuota de credibilidad muy grande porque yo puedo respetar mucho las candidaturas que tengo de frente, pero de ninguna he recibido ningún tipo de, del respaldo económico que sirva para financiarlo, ¿verdad? De hecho, ni siquiera del Tribunal Supremo de Elecciones, con el cual he organizado debates, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que, digamos, me puse entonces a hacer? En los últimos 10 años me he dedicado a organizar debates, a organizar lo que para mí era importantísimo. Si yo siendo un niño quería estar informado, entonces yo dije, ¿por qué los niños no pueden votar? Entonces organicé las elecciones infantiles, que las primeras que yo organizaba eran las únicas en el país. Ahora hasta los que venden electrodomésticos se organizan, ¿verdad? Pero la última elección fue así. Pero te puedo decir con conocimiento de causa que al menos en los últimos años y elecciones he organizado elecciones infantiles y han sido de mucho éxito y gracias. Yo tengo que agradecer al Tribunal Supremo de Elecciones que, digamos, que me ha respaldado, no solamente dándome parte de las papeletas que le dan un porcentaje pequeño, el resto he tenido que financiarlo yo mismo, pagando en este caso las fotocopias de esas papeletas para que los niños tengan ese gusto de, digamos, de vivir ese voto secreto como lo vivimos los adultos. Y ha sido una experiencia muy linda. En todo este camino me han ayudado un montón de productores audiovisuales. Cuando me han visto en universidades dando conferencias, no falta alguien que me diga, yo le hago la cámara, yo le hago el audio, yo le produzco eso.
Entonces, en la primera elección produje un proyecto que se llamaba Pan y Circo, que básicamente era una reflexión sobre cómo las elecciones las utilizaban para hacer de ellas comentarios banales y a ver, lo voy a decir así, muchas estupideces antes de pensar en los desafíos verdaderamente país. El país estaba menos jodido, debo decirlo. En la segunda elección hice una producción audiovisual hermosa que trataba de rescatar todas las personas que participaban en precampaña. Eso fue otra hazaña que hice. Imagínate entrevistar a todos los candidatos PAC en aquel momento. Te digo que el que más me costó fue Carlos. Es increíble. O sea, el presidente, hasta la actualidad, yo digo que por eso le No ha cuesta. cambiado, no ha cambiado mucho eso. Totalmente, totalmente, Esteban. Es increíble. Bueno, por ejemplo, en aquel momento en Liberación Nacional, vea que estaba Rolando, ¿verdad? Que era diputado. Estaba Antonio, que era, bueno, Antonio Álvarez de Santi. Estaba, por supuesto, ¿cómo se llama? José María Figueres. Y, y bueno, eran candidatos quitadillos para poder dar entrevistas en aquel momento. Me acuerdo que inclusive tuve conversaciones con quienes les llevaban las cuentas, ¿verdad? Quiero decir, quienes le hacen su comunicación política, electoral, ¿verdad? Y bueno, a punta de trabajo nos hemos ganado un respeto que nos ha permitido en esta segunda etapa poder entrevistar a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República, gracias a una coproducción del Colegio de Periodistas que se sumó a esto, y ahí debo agradecerle mucho a dos directoras, una se llama Andrea Vargas y la otra se llama Esmirna Sánchez, que han sido las que de algún modo creyeron en que esto era posible, y la verdad que me han dado todas las condiciones para hacer con un equipo maravilloso de producción, que vos que sabes mucho de producción audiovisual y venís desde hace tiempo haciendo cosas chivísimas, sabes que no es fácil, ¿verdad? Porque una cosa es la entrevista, pero bueno, la entrevista necesita buena luz, necesita un sonido bien, necesita condiciones en los lugares en los que uno la hace para poderla realizar de una manera adecuada. Y muchas veces se hace una entrevista y para poder mantenerle una actualidad a esa entrevista, debes de hacer preguntas que calcen con esa actualidad que tiene que ver con plan de gobierno. Pero muchas veces también me suceden, como me sucedió con Rodrigo Chávez, que detonaron después de meses de la entrevista temas. Entonces tuve que volver contactarlo para tener una entrevista. Creo que soy la única persona que le ha dado una entrevista después de eso. Bueno, y tuve una conversación con él más desde el juzgarle por lo que ya él fue juzgado, una conversación a tono de esa realidad que aparecía en el informe, ¿verdad? Que creo que es un dato valioso. En mi estilo periodístico no es, a ver, de coger al quien tengo frente y ponerle el cigarro ahí en la pura llaga, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de traer ese debate desde la visión académica, evidenciar lo que de algún modo está mal y la audiencia es muy inteligente, pero muy, muy inteligente. Y a partir de ahí te puedo decir que he tenido muy buenas vistas en mis canales, al menos el de YouTube. De un pronto a otro he tenido una gran cantidad de seguidores. Es difícil tener seguidores en YouTube y bueno, de un pronto a otro aumentar más de 100, eso es para mí un número muy bueno, ¿verdad? Eso quiere decir que la gente lo ve. De hecho, ayer me querían sancionar en YouTube por un video donde se hacía o sea, se nombraba temas de sanidad pública, y ayer mismo hice el reclamo y en menos de una hora resolvieron que el video podía continuar en línea, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que ha sido trabajo, 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 mucha gente que se ha comprometido por básicamente ofrecer ese trabajo de servicio público, porque es servicio público. Vos con este trabajo estás haciendo servicio público y estamos haciendo ese servicio público desde trincheras diferentes, vos desde la academia y en este caso yo desde esa visión ciudadana, donde aprovecha uno y agradece demasiado que desde la Universidad Nacional nos puedan dar un espacio para que llegue a otros colegas, compañeros, amigos de la UNA, esa universidad necesaria que también tanto queremos. Sí, no, y ahora mencionabas un montón de cosas, digamos, y cómo empezar, empezaron el proyecto. Mencionabas el spot este, bueno, la producción esta de Pan y Circo, y en efecto, bueno, uno de los temas que tal vez ahora podemos hablar más adelante, pero es que la campaña electoral lamentablemente se ha transformado
en las últimas elecciones en eso, ¿verdad? En un circo político, ¿verdad? Y si ahora tenemos 26 candidaturas, bueno, en las entrevistas que hemos podido realizar acá desde Praxis, lo hemos conversado, se los hemos mencionado a los candidatos, o sea, cuál es el compromiso en realizar una campaña electoral a la altura, porque la campaña sucia para mí lo que hace es decirle al elector que no tiene idea, o sea, que menospreciar al electorado, considerarle un público tonto, al fin y al cabo, ¿verdad? Y entonces, precisamente vos hablabas eso ahora, que las audiencias no son tontas, ¿verdad? Están igual, o sea, si una persona se sienta a ver un programa entero de esas entrevistas que vos has hecho de 30 minutos, una hora, cuando se junta la semblanza y todo lo demás que haces en esas entrevistas, bueno, pues es un público que quiere informarse, no quiere que le digan, es que aquel otro es comunista, o es que aquel otro come chiquitos, o es que aquel otro tal cosa, ¿verdad? Porque pierde el sentido de lo que la campaña electoral y además pensando cómo financian esas campañas electorales en algunos casos, ¿verdad? Porque están bien las aportaciones privadas, pero cuando uno piensa en la deuda política, también se da cuenta que, te digo, o sea, tanto reclaman del uso de los impuestos, pero no reclaman que utilicen los impuestos en una campaña electoral de ese tipo, ¿verdad? Estamos hablando de millones de dólares, estamos. Millones de Sí. dólares estamos hablando. Un partido que quiera llegar a gobernar puede invertir alrededor de 3 a 5 millones de dólares. Lo vemos, de hecho, con un trabajo maravilloso que está haciendo la Universidad Latina en este momento. Está haciendo una medición desde el Observatorio de Comunicación Digital, donde nos demostró que en estos días, por ejemplo, muchos han invertido más de 400 millones. Yo he tenido conversaciones directas, esas preguntas las he hecho a las candidaturas. Y bueno, es así como yo creo que, digamos, en este momento, el proyecto Voto CR como tal ofrece en coproducción con el Colegio de Periodistas dos cosas muy buenas. Una es que usted conozca al candidato llanamente, que le conozca usted cualitativamente, dónde nació, qué hizo, cuáles son sus amigos, cuáles son sus conexiones, qué ha hecho en la función pública, qué ha hecho en su vida privada, y por qué no conocer desde una perspectiva más humana a esa persona, ¿verdad? Que nosotros, y que en este caso yo dije, es muy importante conocer el perfil de esa persona, ¿verdad? Porque muchas veces, inclusive en la universidad, cuando alguien llega a estudiar una carrera, uno dice, ¿cuál es el perfil con el que va a salir esta persona? Bueno, eso es fundamental para que se enfrente a la calle. Pues bueno, quien se va a enfrentar hacia la presidencia de la República tiene que tener un perfil, ¿verdad? Profesional, ¿verdad? Ese perfil profesional y de vida nos da luces de por dónde va. Y aunque es una conversación así llana, no creas que obviamente hay preguntas que son muy informativas y los dejan en evidencia. Luego, pare de contar. Usted lo conoció aquí al osito Teddy. Pues bueno, ahora vamos a conocer si ese osito Teddy tiene algo en la cabeza, si su plan de gobierno sirve y si es compatible con los desafíos país que tenemos. A ver, si alguien te dice, ojo que me lo dijo alguien que quiere gobernar y que puede ser que esté en las encuestas altísimo, ¿no? Me lo dijo. Quien quiera verlo, vaya a Voto CR, lo chequea. Le digo que el desempleo nos ocasionó llegar en este momento, país, en el momento más difícil de la pandemia, en este año un 26%. Que aunque ha ido a la baja, si sumamos el subdesempleo y las personas que no están en el ecosistema, podemos llegar a números verdaderamente, Esteban, que, que son una realidad difícil. Además, el estado de la educación dice que muchos de los hogares que experimentaron una deserción es porque verdaderamente no habían formas de poderlo sostener. El estado de la educación dice que a corto plazo, Esteban, la educación pública, la educación obligatoria y gratuita está en peligro. O sea, perdónenme, el apagón no es broma, no es broma. Con estos pequeñitos datos, si alguien me dice a mí que va a poner a Costa Rica, apenas llegue a gobernar, al 6% de desempleo, es descabellado, es falso, ¿verdad? Y bueno, esas palabras apenas las encienden la hoguera, se están haciendo cenizas. Y es ahí donde yo creo que nos vamos a encontrar, digamos, en la otra entrevista, en el idiario, muchas condiciones de personas que definitivamente, aunque quieran gobernarnos, no saben dónde están parados. Bueno, y pues eso que mencionas, y ya tenemos que hacer la primera pausa, pero
vamos a tener los próximos 2 bloques para seguir hablando un poco de esas experiencias de tu opinión y el análisis que se puede hacer del escenario electoral, ¿verdad? Pero también es muy importante esto porque, no sé, recordemos la elección en la que queda electo Miguel Ángel Rodríguez y aquel libro que había sacado con las no sé cuántas miles de promesas que iba a cumplir y que me acuerdo y eso que estaba pequeño, ¿no? Que, bueno, pequeño sí, ¿no? El niño, el, el, que la gente reclamaba y decía, bueno, ¿de cuántas promesas ha cumplido hasta el momento? ¿Verdad? O sea, ¿hasta qué punto, verdad? También la misma campaña electoral o estos espacios, más que, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Se terminan transformando en los espacios que se quieren aprovechar para decir cuáles son todas mis promesas, pero esas promesas sin fundamento. Ya he escuchado, bueno, en Praxis lo dijeron, en el programa tuyo por ahí creo que lo mencionaron, y lo he escuchado en diversos programas, a diversos candidatos decir que prometer eliminar los 90 puestos, por ejemplo, de un candidato, que no tiene sentido. Y muchos candidatos ahorita a la presidencia lo han mencionado, incluso del mismo corte ideológico, ¿verdad? Y dicen, es que no tiene sentido esto. Entonces, encontramos ese tipo de promesas, ese tipo de utilización de campaña, ¿verdad? Y, bueno, que está muy cerca también de algo que se critica mucho, que son los populismos. Entonces, Y decía mi buen amigo Jack Zagot, tenés que entrevistar a Jack, decía Jack Zagot que si fueran populistas sería muy bueno. Porque imagínate. es el pueblo, pero bueno, eso es otra historia. Ahí luego te puedo dar el contacto, porque en esa plática de populismo me parece que tiene un argumento muy, muy chivo. Sí, bueno, vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Marlon Mora, director del proyecto ciudadano Voto CR, periodista y bueno, un buen amigo. Marlon, ya terminábamos el bloque anterior, y terminaba el bloque anterior también, haciendo mención un poco a un par de anécdotas y también de cuestiones en las entrevistas que has venido haciendo, bueno, que hiciste este año. ¿Cómo ha sido ese proceso, verdad? Porque no es lo mismo este tipo de entrevistas, digamos, ahorita que las hacemos por Zoom, ¿verdad? O como hemos tenido que las de Praxis, al trabajo que ustedes están haciendo en Voto CR y el Colper, yendo a las casas de las personas candidatas, o sea, el trabajo, sabemos que el trabajo de la producción es gigante, pero también hay un trabajo fuerte, ¿verdad? Y también profesional de parte tuya, al, bueno, irse a sentar frente a frente a esta persona, conversarle, a ver, ahí sí se medio pelearon, no es que le da terminar reunión, ¿verdad? Es que están en la casa de la persona. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, verdad? Ay.
Sí, sí, tenés toda la razón. Bueno, primero es un proceso para que esa hora de televisión que está separada en, digamos, en dos eh, tractos, uno de 26 minutos y otro de 26 minutos idóneamente, ¿verdad? Lo que vas a encontrarte es que, digamos, en tiempo efectivo son más de 6 horas. Nosotros llegamos a una casa, hacemos, digamos, un scouting muy rápido, ¿verdad? Que es buscar las locaciones que nos van a servir, porque son dos locaciones diferentes. Una locación donde tenemos una semblanza, entonces se supone que la persona está como más confortable, tal vez en la sala o en lugar que, a ver, que le es como más compatible con su vida tradicional. Y luego vamos buscando en ese mismo espacio de su casa, digamos, como una confrontación. En Voto CR, el último trabajo audiovisual que hice antes de este se llamaba El Debate. Este se llama Perspectivas, un trabajo en equipo con el Colper. Y entonces teníamos que lograr esta otra parte de lograr tener a la persona de frente y empezar a hacer preguntas más al hueso, más duras, ¿no? ¿Verdad? Eh, y preguntas que la gente quiere saber. La gente quiere saber sobre aborto, la gente quiere saber sobre eutanasia, la gente quiere saber sobre petróleo, quiere saber sobre gas, quiere saber, por supuesto, sobre la explotación petrolera, quiere saber sobre pesca de arrastre, quiere saber, por supuesto, sobre tren eléctrico, la gente quiere saber sobre qué piensa sobre la educación, qué piensa sobre los impuestos. Hay una lista inmensa y lo que yo no logre cubrir, de hecho, otros colegas lo han venido haciendo, pero que yo lo tenga en producción audiovisual habladito, y con detalles, porque muchos, por ejemplo, dicen aborto libre, pero cuando se lo preguntamos, trastabillan porque saben que ahí van a perder votos. Entonces dicen, hay que verlo. Entonces yo, pero ¿cómo? Entonces ahí me explican, ¿no? Digo esto como un ejemplo que puede resultar totalmente fantoche de repente, pero eso retrata mucho el comportamiento de quien hace política, ¿verdad? Entonces esa inversión de tiempo después de ya encontrar las dos locaciones, armar, sentarnos con la persona, tenerla durante todo ese tiempo ahí moviéndose en su casa, de repente no en pijamas, pero sí en una ropa más ligera, luego ya más confortable, más formal con su saco y su corbata, y de repente ahí está la esposa, de repente hay familiares, entonces uno ya además se hace una idea de esa familia, ¿verdad? Preconcebida, pero bueno, es subjetiva, pero es interesante porque interactuamos, el equipo de producción interactúa y se graban. La primera, la segunda parte, se hace el desmontaje de la primera, se hace el montaje de la segunda, y bueno, empiezan los balazos. Yo siempre dejo los balazos para el final, ¿verdad? Porque obviamente no quiero, a ver, incomodar a alguien para que cuando yo ocupo que me hable de su vida, me hable enojado, ¿verdad? Entonces, eso era una de las cosas que me decían los compañeros, ¿por qué no grabamos primero no, no va a funcionar, no va a funcionar, porque no dejan de darse preguntas duras. Por ejemplo, hoy le preguntaba a don Oscar Campos, que fue mi última entrevista hoy, así que es súper chido poder hablar ya con el panorama completo de todas las entrevistas. Le decía a don Oscar Campos que si él era la persona que estaba detrás de la página de Facebook que se llama Diputado 58. Sí, 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 me dice, sí, soy el responsable. Bueno, pero es que, don Oscar, han aparecido una gran cantidad de noticias falsas divulgadas por esa página y, y eso le hace un grave daño al país. Ahí verán la respuesta de don Oscar. Lo que les quiero decir, mi querido Esteban, es que yo no me siento a hablar con alguien con solamente la lista de los problemas país. Yo estudié a esa persona. Sé qué hizo en el pasado, hago una revisión de noticias, de qué sucedió en el momento que fueron y estuvieron ahí, si no lo hicieron bien, si lo hicieron bien. Por ejemplo, doña Linés me dijo, es que pues yo fui vicepresidente de un excelente gobierno. Pues yo le dije a ella, bueno, pero existe una percepción de que ustedes no picaron leña ni cortaron lo que tenían que cortar. Ni prestaron su hacha, o sea, no cortaron el hacha ni prestaron el hacha. Muy bueno, un filósofo que completa los refranes. Buenísimo, muy fino, Esteban, siempre. Es que, bueno, tenemos un pasado de mucha camaradería y además de dos cursos que siempre se han complementado, eso dicen los estudiantes. Entonces, la cosa es que doña Linet dio su respuesta, pero yo dejo en evidencia un poco lo que yo considero que como periodista tengo que hacer, ¿verdad? Y no voy a perder el tiempo en una entrevista, digamos, ensañándome contra alguien porque no me dio la respuesta de lo que yo creo que es lo que me debería decir. Porque cuando de buenas a primeras yo llevé a la persona a esa respuesta y no lo hizo, yo tengo que avanzar en el ideario de lo que la gente necesita saber,
¿verdad? Porque va a desperdiciarme 3, 4 minutos y vamos a entrar en una dinámica de más de esos periodistas que tratan con el micrófono como de casi metérselo por el Ajá. trasero a la gente. Y ese estilo a mí no me gusta, honestamente, Esteban. Te puedo decir que honestamente, de todas las entrevistas que he hecho, sé que hay momentos en que le han resultado incómodos y entonces yo hago lo que hacía la periodista italiana famosísima. Todos los que vean esta entrevista tienen que ir a leer ese libro, que es Entrevista con la historia de Oriana Fallaci. Oriana Fallaci decía, hay que hacer preguntas duras y luego preguntas suaves. Entonces, bueno, le meto un meco y luego voy con una pregunta suavecita y bueno, ahí ya todo se va, ¿verdad? Diluyendo, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia muy, muy linda y honestamente considero muy satisfactoria. Tenemos un canal en YouTube que se llama votocr.com. Perdón, VotoCR lo van a encontrar, pero con solamente que pongan en el buscador VotoCR lo van a encontrar. También nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar, por supuesto, en Twitter. Tenemos más tiempo de estar ahí, pero hay una red social que es más para gente joven, que aunque seguramente Esteban y yo tengamos Instagram, no lo usábamos como se usa ahora para eso, ¿no? Eran otros tiempos. Y bueno, y entonces en Instagram recientemente también abrí ahí un canal para que la gente reciba información más cortita. Así que creo que es una muy buena oportunidad para conocer todas las candidaturas. Ahora podemos hacer una mención muy rápida de todos y todas. De hecho, aquí voy a ver si me animo a compartir pantalla ahorita para mostrarles cómo esto se llama, un poco cómo está, digamos, el grupo de gente que quiere aspirar hacia la presidencia de la República, que creo que eso es valioso, que la gente lo sepa. Y un poco para que tengan la foto de la gente, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Estas son las 27 candidaturas que habían. De esas 27, quedan 26 después de un problema en inscripción que tuvo el Partido de Renovación Costarricense, que representa a un periodista que es una persona muy conocida en redes sociales, que en algún momento también estuvo en medios de comunicación y ahora se ha dedicado, diría yo, más a esa labor en redes. Él se llama Camilo Rodríguez. Para que la gente tal vez lo pueda ubicar, él ha escrito algunos textos, una gran cantidad de textos, pero hay uno que más específico que ha sido sobre su labor de producción sobre el reconocimiento de muchas iglesias. Al libro de las iglesias. Creo que es una cosa bonita ahí que ha podido hacer él para la gente que, digamos, le apetece ese tipo de lectura. Y luego el otro caso es de doña Vivian Quesada, que en lugar de enviar la información ya para el final de lo que era la asignación inclusive de la papeleta de inscripción, vía digital, lo envió físicamente. Entonces se está enfrentando a una situación que todavía no se ha resuelto, pero sí está entrevistada. Todos están entrevistados, inclusive entrevisté hasta don Carlos Valenciano, que renunció y que le dio el lugar a don Luis Alberto. Pero bueno, aquí tienen la foto completa. Don Oscar López, del partido Accesibilidad Sin Exclusión, que ya es familiar, que ha sido diputado. De hecho, fue el primer diputado de toda Latinoamérica, decía yo, y él me corrigió. Me dio el dato que es de Iberoamérica, así que es un candidato que tiene una discapacidad y que es el primero en la Iberoamérica, que eso es algo interesante. Don Welmer, que es el partido de gobierno, don Welmer Ramos, Acción Ciudadana, Cristian Rivera, un muchacho joven que proviene digamos, diría yo, desde abajo, ha hecho cosas interesantes, un médico, cirujano. El partido es Alianza Demócrata Cristiana, prestado, digamos, o al menos, bueno, yo no diría prestado. A él lo buscó don Mario Redondo para que le representara. Yo le decía a don Cristian Rivera en la entrevista que a mí me parecía que nunca aparecía Mario en la foto, que siempre aparecía él. Entonces, yo supongo que don Cristian también tiene su forma de hacer digamos, su trabajo político. Un tipo inteligente, muy interesante conversar con él, honestamente, me resultó. Tiene muy buen verbo, al menos. En otro partido, de repente, lo tuviéramos ahí en encuestas. Está Rolando Araya, que ya es famoso. Rolando Araya fue candidato presidencial por el Partido de Liberación Nacional, ahora está por Costa Rica Justa. En el pasado recogió todas las personas que representaban de algún modo, todas las personas que no estuvieron a favor del TLC se aglomeraron alrededor de don Rolando, inclusive Mariano Figueres, y fundaron Alianza Patriótica, ¿verdad? Una visión más de izquierda sobre lo que querían en aquel momento y ahora, bueno, se volvió a salir del partido después de un tiempo, ahora se llama Costa Rica Justa. Le decía yo a Rolando que se iba a volver a Liberación, dice que no solamente los ríos se devuelven, entonces si lo llegamos a ver en Liberación no nos extrañarse. Bueno, John Vega, tal vez el más consecuente de todos, pero el que nunca va a estar dispuesto a mediar con nada, ¿verdad? El Partido de los Trabajadores. John
es lo que quiere, y al pan, pan, y al vino, vino. Ese es John Vega. Creo que muy típico también de lo que ha hecho el Partido de los Trabajadores. Don Oscar Campos, que es del Partido de Encuentro Nacional, bueno, viceministro, diputado, siempre en Liberación Nacional y ahora en Encuentro Nacional. Si alguien lo quiere recordar, bueno, cuando habían bloqueos en las calles, don Oscar estaba con Célimo Munguido, ¿verdad? Esto no es un comentario negativo. Sí, con Célimo Guido estaba, cierto. Un rescate nacional. Exactamente, que ahora don Célimo no está con él, sino está con el PIN, ¿verdad? Pero siguen siendo muy buenos amigos. Hoy le pregunté. Está José María Villalta, que creo que así es un diputado extraordinario, es una persona que trabaja mucho. Y bueno, es del Frente Amplio, ¿verdad? Está doña Vivian Quesada, que es una persona muy conocida, sobre todo por una labor que yo le rescato mucho a doña Vivian, que es toda la parte cultural. Ella, en esa parte, con la gente que hace música, con la gente que hace arte, siempre ha estado muy involucrada y ha ayudado mucho. Para que lo ubiquen un poco, tiene un programa en Canal 42, se llama La Verdad, Fuerza Democrática. Luego tenemos a Graving Moya, ¿quién no conoce? Ahí viene Graving, entonces todo el mundo cerrando las puertas, ¿verdad? Fuerza Nacional. Estoy caracterizándolos muy rápido, perdón si es poco académico, pero me parece que la gente lo va a disfrutar, sobre todo ahora como un aperitivo hacia fin de año. Sí. Mi querido Esteban. Bueno, sigo. Doña Carmen Quesada, ella es del Partido Justicia Social Costarricense. Esta mujer fue diputada por el Movimiento Libertario, una mujer de Limón, educadora, muy educada, con ideas claras sobre lo que quiere. Pero bueno, ahí verán ustedes las respuestas que me dio. En algún momento ahí le tuve que decir que todos eran muy tibios para contestarme. Don José María Figueres, ya lo conocemos, fue expresidente de la República, le cuesta mucho subir en encuestas en estos días, está pasando momentos difíciles el día de ayer, para que la gente se ubique, de los últimos días de noviembre, porque no sé cuándo va a salir la entrevista, presentó el equipo económico, creo que está haciendo todos los movimientos para poder tener personas que voten por él. Es parte del decantarse en estos días, creo que es muy importante para las candidaturas eso. Don José María es un hombre muy inteligente, debo decirte, en el currículum, en el papel, es de las personas más preparadas. Ahí entra en juego, cuando se elige a alguien, no solamente el currículum, sino lo que ha hecho y la percepción. Y es a partir de ahí que creo que don José María, obviamente, y el equipo debe estar preocupado en estos días, ¿verdad? Es una realidad. Es una realidad de la lectura que puedo hacer ahora, porque yo te puedo decir que hace 4 años pasó exactamente igual. Las personas que aparecían arriba en encuestas no fueron los que llegaron a gobernar. Es más, estaban por abajo del 10%. Carlos y Fabricio estaban por abajo del 10% y llegaron a gobernar. Llegaron a aparecer en encuestas. Es más, Fabricio le ganaba a, ¿cómo se llama?, Carlos Alvarado por unos puntillos. Don Eli Feinza, que representa un partido que hace tiempo viene haciendo, digamos, lobby político. Por lo que quiero decir es que Eli en la anterior elección pudo perfectamente haber sido candidato, tenía una afectación en su salud que no le permitió. Representa el Partido Liberal Progresista, tal vez representa la única coalición más efímera que nos hemos encontrado en política, que fue juntarse con Mario Redondo en aquel momento. No duró un día, la anunciaron y al día siguiente ya se cayó. Y bueno, ese es Eli, un economista muy consecuente con su pensamiento, una persona muy directa, un tipo inteligente, muy interesante la semblanza de la vida que hice con él, porque entonces ahí conocemos un poco por qué él ingresó a la vida política, porque tiene un pensamiento muy cercano a don Miguel Ángel Rodríguez. En fin, a mí me resultó una entrevista muy cercana, muy interesante. Don Walter Muñoz, que bueno, imagínense, tiene 25 años de tener el partido Integración Nacional, ya fue diputado, en esta última y hace varios años, me parece que fue en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, que fue ¿cómo se llama?, diputado también. Don Luis Alberto Cordero, del Partido Movimiento Libertario, como una persona que aparece emergente después de que don Carlos Valenciano, digamos, salió o renunció del partido. Para que lo ubiquen, Carlos Valenciano es el que en las vallas publicitarias dice que va a dar 1 millón de empleos. A él le pregunté si estaba de acuerdo con Carlos, me dijo que sí. Y luego verán un poco el desarrollo de la respuesta en la entrevista. Esa va a salir en unos días. Don Sergio Mena, del Partido Nueva Generación, que tiene mucho tiempo de ya participar también en elecciones. Tal vez en el 2013, ¿verdad? Fue la oportunidad de mostrarse por primera vez en un debate. Debo decir que el debate lo organicé yo en el Auditorio Nacional, cuando llamamos a todas las personas que querían participar hacia un proceso electoral por un tema de televisión de servicio público. Este debate lo hice en el 13. Y logramos que
que don Sergio Mena estuviera ahí, entonces lo conocieron y participó en el debate de la Extra y ahí se hizo bastante ya más conocido su nombre y bueno, participa por Nueva Generación, aunque tiene un pensamiento que la gente podría categorizar de conservador. De hecho, le hice esa pregunta, si él era conservador. Muy interesante la respuesta. Fabricio Alvarado, de Nueva Generación, ¿verdad? Perdón, en Nueva República. Nueva República. Nueva República, ¿no? Después de que se sale de Restauración Nacional, porque no es compatible su pensamiento con quien lidera Restauración. Fabricio es un candidato que ya para nosotros es una persona que conocemos bastante bien, sobre todo porque Fabricio, yo podría decir que la gente lo puede menospreciar, pero el más de un 20% que obtuvo en la primera ronda no es para nada menospreciable y al aparecer en encuestas en este momento que pareciera le asegura llegar a ser diputado, no es broma. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con Fabricio. Tuve una entrevista muy interesante con él. Don Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático, tiene un nombre muy bonito de ese partido, debo reconocerlo. Don Rodrigo, de economista del Banco Mundial, con algo que le pesa en estos días, diría yo, a partir de la investigación que presentó La Nación, que tiene que ver con un caso de acoso, y que tiene una figura importante para lo que significa tal vez la ciudadanía, que es doña Pilar Cisneros, sí, que es una periodista que la gente reconoce mucho y que la gente de algún modo le tiene mucha estima. Doña Pilar creo que ha puesto mucho el pecho a las balas por él y creo que de algún modo le ha dado fuerza y en estos días don Rodrigo ya pica un poquito más en encuestas. Martín Chinchilla Castro, sindicalista, pero en realidad una persona que ha estado muy involucrada en toda la perspectiva más que todo social, cultural. A él le gusta mucho la música, toca guitarra, del Partido Pueblo Unido. ¿Recuerdan aquella frase, aquel eslogan, el pueblo unido jamás será vencido? Bueno, ese es Martín Chinchilla, colega, periodista y expresidente del colegio también. Rodolfo Hernández, bueno, Rodolfo, el doctor, todo el mundo lo conoce. Yo le pregunté a don Rodolfo, le digo, don Rodolfo, ¿qué le va a decir usted a la gente que quiere votar por usted, que usted ha sido el que más veces ha renunciado, 3 veces, en una única ocasión, porque parecía que se estaba quemando la casa? Bueno, entonces me dio su respuesta. Muy interesante. Republicano Social Cristiano. Representa de algún modo a la gente que estaba en la unidad, que se salió, recuerden, ¿verdad? Cuando él renunció era porque estaba en la unidad y el que apareció como emergente fue Rodolfo Pisa, ¿verdad? Lo invité a un debate en la UNA y bueno, ahí guardo el correo electrónico de su respuesta porque no fue. Bueno, fue patética y fue una de las cosas que más vieron. Se compartió más de 1000 veces. Con eso les puedo decir todo. La respuesta que me dio don Rodolfo Fernández. Luego tengo a don Eduardo Cruzen, del Partido de Restauración Nacional, limonense, abogado, un tipo muy agradable para conversar, que además fue el primer presidente de la Asamblea Afrodescendiente. De vena política, de vena política. Ahí sigue en restauración, vamos a ver qué pasa con él. Él dice que él piensa restaurar a todos y todas, así me dijo, ¿verdad? Doña Linet Saborío, de la Unidad Social Cristiana, aparece digamos, en una papeleta en la que ella lo que le reconocen son 2 cosas muy importantes. Una, haber sido vicepresidenta de la República y la otra, haber sido ministra de Seguridad. Es una mujer que yo creo que tiene, digamos, cosas muy valiosas que la gente valora, que tienen que ver más con algo de percepción también, ¿verdad? Que es que se puede ver como una persona como muy cariñosa, cercana, condiciones que en este tiempo cualitativamente la gente le gustan de las candidaturas, que es tan subjetivo, pero que las tiene ella, ¿no? Y que además el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina lo ha medido como emociones positivas a favor de ella. Tuvo semanas en las que estuvo siempre en primer lugar en emociones positivas. Entonces, Esteban, para nada menospreciable. Doña Linet, de hecho, hoy me encontré un tipo y me dijo, yo voy a votar por ella. Ella me parece una mamá muy buena. Entonces, bueno, para que veas cómo sí, transmite esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Verdad? Inclusive su comentario adicional fue esa apapachable. Entonces yo dije, mira, no me equivoco con la lectura que estoy haciendo, porque alguien, digamos, común y corriente que va a votar y que va a votar por ella me dijo eso hoy me lo dijo. Natalia Díaz Quintana. Natalia Díaz Quintana es del partido Unidos Podemos, ¿verdad? No tiene nada que ver con el movimiento de izquierda español.
Además, viene de Movimiento Libertario, fue diputada, le costó mucho hacer el partido. Yo creo que es admirable que en meses hizo el partido. Sus papás le ayudaron y es una mujer muy agradable, muy inteligente y que, bueno, que tiene sus ideas alrededor de esa posición ideológica que ella tiene, ¿verdad? Que representa de algún modo las acciones que ella en la administración pública ha tomado, ¿verdad? Doña Marisela Morales, del partido Unión Costarricense Democrática. Doña Marisela es maestra pensionada, se pensionó hace muchos años, muy jovencita se pensionó. Una mujer tremendamente comprometida con la ciudadanía, les puedo decir. Tal vez las entrevistas dan un poco a entender el conocimiento que pueda tener ella de administración pública. Yo soy de los periodistas que no me subo al hombro de las personas para que me digan que soy bueno. Entonces yo les invitaría a que conozcan su vida y conozcan las respuestas que da sobre lo que quiere, en este caso, como plan de gobierno de llegar a gobernar, pero bueno, no deja de ser una señora, una ciudadana que le preocupan los temas país y decidió lanzarse hacia la presidencia de la República. Algo difícil si tienen un periodista que le hace preguntas que de repente no solamente la dejan en evidencia, sino también le hacen pasar un mal rato. Don Federico Malabasi, ya lo conocíamos, fundador junto con Otto Guevara de Movimiento Libertario, salieron corriendo de ahí y ahora formaron un partido que se llama Unión Liberal. Don Federico es un tipo muy, muy agradable. Recordemos que don Federico tiene alta cátedra, su papá fue el fundador de la UACA, tiene muchos años también de ser profesor ahí mismo, él es abogado. Don Federico es una persona, digamos, que sabe de política, ¿verdad? Pero bueno, él tiene una ideología, una forma de ver el mundo y lo he plasmado en Unión Liberal, que tiene que ver con cerrar instituciones. Ha sido muy directo, me le respondió las preguntas y uno agradece también la sinceridad porque así la gente también sabe, digamos, si va a votar por él, a qué va tenido, ¿verdad? Yo creo que en este caso fue la primera entrevista que hice, por cierto. Y bueno, me encantó mucho estar en su casa, conversar con su esposa, conocer un poco, digamos, su trayectoria de vida también. Una persona experimentada. Don Rodolfo Pisa, del Partido de Nuestro Pueblo. Don Rodolfo Pisa dice que no importan los partidos, sino su pensamiento, que sigue siendo el mismo. Tuvimos una conversación muy sincera. Además, don Rodolfo es muy dicharachero. Entonces, hubo algunas cosas en las conversaciones que tuvimos que les debo decir que inclusive luego dije, volvámoslo a grabar. Porque don Rodolfo tiene sus salidas, Y bueno, eso es parte de, ¿cómo se llama? De su forma de ser, y a mí me encanta, lo disfruto mucho. Esa es la foto de todas las candidaturas. Luego podemos, si nos queda tiempo, ver un poquito un teaser ahí de algunos que pueda llamar la atención, que son los promocionales que hice. Y creo que es algo que puede quedar en la retina, y con esta pequeña fotografía que me animé a hacer así muy rápido, y que la gente disculpe porque obviamente en tan escasos minutos decir algo de impresiones, así como les dije, ¿verdad? Puedo sonar así como un poco duro, ¿verdad? Pero creo que si me dan más tiempo para explicar después y me quieren preguntar, yo con mucho gusto me pueden contactar. Claro, vamos a hacer otro corte, Marlon, y ya volvemos para tener un último bloque, ver un poco el panorama, ver un poco lo que pintan las encuestas también, ¿verdad? Ver un poco lo del Observatorio de Comunicación Digital, que ha sido un proyecto interesante y que salen cosas interesantes, y han habido cambios interesantes de una semana a otra también. Así es. Entonces ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se
se cuestiona cuando un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Marlon Mora, director del proyecto ciudadano Voto CR y periodista y un gran amigo aquí con quien hemos compartido varias experiencias, ¿no? Marlon, ya ahora, después del panorama que nos hiciste, ¿verdad? De esa fotografía de la cantidad enorme de candidaturas que se nos presentan para febrero próximo. ¿Cuál es el panorama, ¿verdad? O sea, la experiencia que vos has acumulado en Voto CR y estar tan al tanto, ¿verdad? De los procesos electorales. ¿Cuál es el panorama que vos ves, ¿verdad? O sea, hablamos mucho de la segunda ronda, por ahí Figueres dice que él quiere ganar en primera ronda, ¿verdad? Hay quienes han hecho una inversión gigantesca en publicidad y no aparece ni con un 1% en las encuestas, ¿verdad? Entonces hay varios elementos, ¿verdad? De los que podemos conversar en este último bloque, además del abstencionismo. Y también otro elemento que mencionábamos ahora y que también tenemos que tomar en cuenta, la idea o la falsa idea de que las redes sociales definen la elección, ¿verdad? Cuando hay una cantidad grande de gente que vota, que va a votar, que no hace un uso frecuente de las redes. Excelente la mención de las burbujas, que normalmente creemos que la realidad que tenemos así más cerquita y lo que podemos ver en nuestras redes, que además son nuestros amigos, que además son las personas que son compatibles con nosotros en nuestro pensamiento. O sea, si tenemos a alguien que piensa un poquito diferente, sabemos que está dentro del factor de error en nuestras redes. Pero bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Yo diría que voy a hacer así, voy a hacer un esfuerzo por hacer un análisis sociohistórico muy rápido. Esto va a ser muy atrevido. Que no me sancione Esteban por esta gallardía que va a tener. Lo primero es que la experiencia de hacer comunicación política desde la generación de opinión me permite decirle a la gente ahora que no hay nadie que pueda decir en este momento que va a ganar las elecciones, menos que va a estar ubicados en una segunda ronda. Y en esta elección en específico sería una locura decir que no va a haber segunda ronda, por la realidad que tenemos, por el abstencionismo tan alto que tenemos, ¿verdad? Vean que la única ocasión en la que se creía que se ganaba una elección caminando, las personas que estaban en un baile celebrando el gane, apagaron la música, el candidato se escondió y no daba declaraciones y se desapareció tanto como para que no quedara nadie en el parqueo y la celebración fuera hasta el día siguiente, y por muy poquito. Estoy hablando de la elección que le gana don Óscar a Otón Solís. La última vez que tal vez un partido pudo celebrar tranquilamente fue con la vapuleada que le metió Laura Chichilla a Otón Solís, porque esperaba, según las encuestas, que tuviésemos inclusive hasta una segunda ronda. Para que vean que, a ver, las encuestas están ahí, son una fotografía del momento además, y de la noche a la mañana esa fotografía puede cambiar, ¿verdad? Es más, una de las candidaturas hoy puede aparecer de segundo lugar, pero si los medios de comunicación dan a conocer con una caja de resonancia potente que esa persona no es idónea para gobernar, eso va a tener incidencia en el día de las elecciones. Eso lo sufrió inclusive un candidato presidencial que
en este caso en particular era de Liberación Nacional, cuando se comunicó que quien había ganado las elecciones era don Miguel Ángel Rodríguez, cuestionó mucho que esa comunicación significara que él perdiera la elección. Estoy hablando de aquella elección entre Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana, Corrales versus Rodríguez, que gana Rodríguez, y que en aquel momento don Guillermo Fernández de Canal 7 hace una encuesta a boca de urna, como lo había hecho en Al Día, cuando ganó Figueres, y haciéndolo para televisión, le salió el tiro por la culata, porque el porcentaje que ganó con respecto al porcentaje que él decía que había ganado fue altamente diferente, ¿verdad? Eso le costó inclusive dejar la dirección de Canal 7, para que la gente tenga un panorama de la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? La fotografía del momento hay que esperarla y hay que esperar que la comunique el Tribunal Supremo de Elecciones, así tiene que ser. Ahora les voy a decir, al menos, la experiencia que nos dejan las últimas elecciones, tanto de la de Luis Guillermo como la de Carlos, los dos PAC, es que el PAC nunca estuvo con votos propios, siempre estuvo con votos prestados. No apareció en encuestas, estaba para abajo del 10%. La polarización, en el caso de la última elección, en la anterior, una Costa Rica convulsa, un candidato tal vez que yo podría decir que tenía una serie de anticuerpos, que hoy vive una circunstancia en un proceso judicial tremendo, que es don Johnny Araya, por un presunto tema de corrupción que enfrenta don Johnny, ¿verdad? Hace exactamente un año lo he entrevistado yo, por cierto, para el Canal 15. Y lo que les puedo decir es que en aquel momento, vean que hubo una segunda ronda y don Johnny decidió retirarse, ¿verdad? Pero don Johnny tenía más porcentaje. Vean que cualquiera diría, don Johnny, el candidato más malo de la historia de Liberación Nacional. Bueno, cuidado. El caudal político, los votos que tenía Johnny, estaban por arriba del 20, Esteban. Y recuerde que si nos vamos a los años anteriores, cualquiera hubiese dicho que Johnny iba a ser presidente, porque tenía un porcentaje muy alto en todas las encuestas, en todas. Hasta las encuestas que algunas personas dicen, esas encuestas no valen nada, ¿verdad? A ver, hasta en la encuesta, en la Asociación de Desarrollo, Johnny ganaba. Entonces, para que ustedes tengan claro el panorama, ¿verdad? Don Johnny llegó para arriba de un porcentaje que no tuvo ni Antonio Los Verdes de Santi y que tampoco tiene don José María Figueres. Entonces, vean cómo esa realidad es la que nos enfrenta a esta última elección hacia el febrero de 2022 y supuestamente, estoy casi seguro, a una segunda ronda en abril, perdón, para llegar al poder en mayo, efectivamente. Según el CIEP, ¿verdad? Los datos que ofrece la Universidad de Costa Rica es que hemos tenido un caudal de personas que están indecisas para votar en un 53%. Había bajado a un 48% y volvió a subir a un 53%. Es el más alto que hemos tenido. Y yo no lo dudo, Esteban. Vaya usted y pregúntele a cualquier hijo de vecino. ¿Por quién va a votar? Estoy indeciso, no sé. Hace poco le di una conferencia sobre este tema al Colegio de Biólogos. Todas las personas que estaban conectadas no estaban decididas a votar. Y yo no sé si escuchándome van a decidirse, porque yo nunca les voy a decir por quién votar. Yo nunca le voy a decir a ustedes qué candidato es el idóneo, sino les voy a decir las respuestas que me han ofrecido y les voy a ofrecer un trabajo periodístico, ¿verdad? Con mucha distancia sobre todos los candidatos, sobre todos. Usted nunca me verá con un candidato abrazado tomándome un café. No, mis conversaciones son siempre como un periodista y eso creo que esa credibilidad me puede distinguir para hacer el trabajo y la credibilidad de lo que estamos haciendo, al menos en el Colegio de Periodistas y en Voto CR con Perspectivas. Entonces, esta situación tal vez es la más compleja y es el momento más difícil del país. Desempleo a tope, situación educativa grave, recaudación fiscal, wow, o sea, estamos pasando uno de los momentos más difíciles. Salud, estamos pasando un momento complejísimo, además con una pandemia, gente que dice pospandemia, no, por favor, la pandemia no se ha acabado, acaba de haber aparecido una nueva variante, que por cierto, la BBC de Londres decía ayer que la variante no es tan agresiva, hay gente que está haciendo público datos de que es muy agresiva, bueno,
esperaré los datos en estos días para poder debatirme con la BBC de Londres que decía eso ayer. Pero bueno, lo cierto es que todo cambió, Esteban. Si antes usted y yo podíamos tener una conversación en una entrevista casi que cara a cara, ¿verdad? Con menos de un codo de distancia, hoy vamos a tener que tener más distancia. Las conversaciones ya no son como aquellas románticas que teníamos en una ventanilla de cualquier servicio público, porque ya no. Ya no, todo el mundo se dio cuenta que cuando habla escupe. Esa es la realidad. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero bueno, el partido va así más o menos. Hay un candidato de Liberación Nacional que ha venido apuntando siempre en primer lugar, pero no lo suficiente para ganar en una primera ronda, no lo suficiente para distanciarse tanto del resto. Y han aparecido, digamos, diferentes, diría yo, candidaturas que se le han pegado. Una es el partido, digamos, Unidad Social Cristiana con doña Linet, el otro partido que de algún modo siempre ha estado ahí, que es importante decirlo, pero además el porcentaje que ha obtenido en las anteriores elecciones no... A ver, es una realidad que esté ahí, ¿verdad? Que es Fabricio. Fabricio, ¿de cómo no va a aparecer en la foto si ya estuvo en una elección? Y luego aparecen otras, digamos, otras caras que yo creo que es muy interesante, digamos, reconocer, ¿verdad? José María Villalta siempre ha tenido porcentajes que pueden sorprender hacia diciembre. A mí no me extraña ver a José María que vaya mejorando, digamos, en la aparición de encuestas. Recordemos una encuesta en diciembre del 2013 que nunca se publicó. Yo le pregunté sobre esa entrevista, así que si quieren ir a Votos R van a ver la respuesta que me dio José María, que además es muy cualitativa, entonces es muy, no sé, me parece que interesante escucharle a José María respondiendo esa pregunta. También en una conversación como muy, muy llana sobre su vida, sobre cómo fue de niño, interesante esa conversación que tuve con José María. Luego aparece también, por supuesto, don Rodrigo Chávez, que creo que ha venido invirtiendo en comunicar sus ideas y que tiene rato de estarlo haciendo. Además, como les decía en el bloque anterior, creo que doña Pilar es fundamental para don Rodrigo, que doña Pilar va de diputada, ¿verdad? Y bueno, aparecen también otras, hay candidaturas que no son para nada menospreciables, que son personas conocidas como Eli Feinsack, les decía, economista del Partido Liberal Progresista. También aparece don Rolando Araya, ¿verdad? Que ya dice, es una persona súper conocida, ha sido candidato varias veces, además de ahí fue ministro, por supuesto, fue candidato presidencial de Liberación Nacional y perdió contra Abel Pacheco. Abel Pacheco se lo inventó Fishman. Hizo una labor extraordinaria, ¿verdad? La gente tal vez no se lo reconozca, pero bueno, ahí recuerdo algunas personalidades de la vida que hicieron esa comunicación política como muy bien ajustada. En cuenta, digamos, varias personas que hoy en el imaginario colectivo son personas como de mucha trayectoria, inclusive abogados penalistas, por ejemplo. Entonces creo que esa foto, Esteban, se hizo hace algunos días y puede ser que esa foto ya mañana tengamos que botarla a la basura y la próxima semana tengamos que el país, por una noticia en específico, diga, no, me voy a decantar por este otro candidato o esta otra candidata, ¿verdad? Y recordemos que en la época en la que Luis Guillermo Solís llega a la presidencia, él tampoco aparecía en encuestas y fue cuando todo el mundo empezó a tener miedo de Johnny porque no lo sentían capacitado para gobernar, ¿verdad? Y aparecieron un montón de otras candidaturas, ¿verdad? Que decían, bueno, ¿verdad? Hasta Otto Guevara aparecía alto en encuestas en ese momento, ¿verdad? Entonces, para que la gente tenga, digamos, como muy clara que esta es una elección, si la anterior fue atípica, esta es verdaderamente difícil de descifrar y de comprender, y de que los equipos que lleguen a gobernar, es muy importante que tengan equipos, pero además los equipos que lleguen a gobernar deben de ser muy consecuentes y apegados a un líder que les pueda llevar a un buen puerto, ¿verdad? Que esa es una de las realidades también que se enfrentan y que, bueno, tendremos de frente en estos días. Bueno, y también tomar en cuenta que, bueno, la campaña electoral realmente no ha calentado lo suficiente, ¿verdad? Estamos en este diciembre, creo que la campaña está tan fría como los días, ¿no? La campaña está fría, Qué buen punto, ¿no? ¿verdad? La campaña no ha levantado y posiblemente, aunque nos sorprendan algunos datos de cuánto dinero han invertido al día de hoy algunos candidatos en publicidad, podrían ser migajas respecto a lo que se viene en inversión en enero, después de la tregua navideña, ¿verdad? La tregua de fin de año. Vamos a encontrar un escenario, digamos, que yo creo que ahí
no por ser muy pesimista, pero me parece que es donde se va a armar el circo, ¿no? O sea, donde va a entrar una campaña electoral agresiva y que habría que ver, porque a mí también eh, siempre, por lo menos estamos acá por YouTube, ¿no? Siempre me ha preocupado el papel que terminan jugando los grandes poderes mediáticos respecto a esas campañas, porque le harán más eco a una campaña que a otra, además de que, bueno, hay que pagar mucho dinero para por participar en las campañas. Y eso también puede inclinar mucho las balanzas, ¿verdad? O sea, y hay campañas que ya la hemos vivido, que hay campañas sucias, muy fuertes, que desprestigian a un candidato en dos momentos, ¿verdad? Ujú. Y que también no es extraño. Ahora que mencionábamos sobre el Observatorio de Comunicación Digital también de la U Latina, tampoco es extraño encontrarse de ahí que un candidato que en la encuesta del CIEP sube en las encuestas, de un momento a otro lidere los comentarios negativos en redes, Ujú. ¿verdad? Y tampoco es nada que podamos, que no podemos ser ingenuos en esto respecto a que hay candidatos y hay partidos políticos que tienen una maquinaria gigante y tienen gente escribiendo comentarios en redes para precisamente eh, llevar a este tipo de resultados, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie acá que nos esté viendo desconoce la palabra troll. Perfiles falsos. Los perfiles falsos existen, Esteban, son una realidad. No existe ningún control sobre esos perfiles. Inclusive ya esto tiene una experiencia internacional. Recordemos la primera llegada, porque la segunda no le fue posible, al presidente Donald Trump. Claro, Habían personas dedicadas a eso, a confección de noticias falsas, a maquinarias potentísimas con experiencia para el desarrollo de candidaturas que los llevaban a un enlace y que de repente se convertía en la gran fiesta. El circo que nos destaca ahora Esteban, creo que eso es parte de esa fotografía. Yo diría, Esteban, y sumaría a ese comentario que estás planteando, que nos enfrentamos a, digamos, a una elección en la que enero va a ser fundamental para ellos y para ellas, y van a tratar en ese enero de conservar el caudal político que tienen, o sea, van a decir lo mínimo que puedan. Van también a evitar los debates que puedan evitar, porque hay lugares donde nunca van a querer ir o entrevistas que nunca van a querer tener, ¿verdad? Y eso yo lo entiendo, ¿verdad? Porque eso significa que si van a tener una entrevista de tú a tú con una persona que les va a zarandear, pero que además saben que representa ideológicamente algo que les puede hacer daño, entonces esa fotografía nunca va a aparecer. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que vamos a ver participación de muchos en pocos debates, vamos a ver también eh, nuevas ideas con mucho cuidado presentadas y un cuidarse al extremo. Ese mm, caudal político no lo van a perder jamás de los jamases, porque saben que esa posibilidad de llegar a una segunda ronda va a significarse que se convierta en algo que fue un hashtag en alguna época, ¿verdad? Y que creo que esto no lo digo con menosprecio de ninguna candidatura, pero va a ser como escojamos el menos malo, ¿verdad? Y que ya lo afrontamos en algún momento, ¿verdad? Cuando la gente decía, bueno, o este otro, ¿verdad? Entonces, no, tengo miedo con este, ¿verdad? Recuerden que inclusive hubo una portada unas semanas antes de un medio de comunicación de circulación nacional que dedicó muchas páginas para hablar sobre la Virgen y explicarnos un poco la realidad que nos ofrecía un partido político que tenía una vicepresidencia que de algún modo guardaba una gran lejanía con la que en este caso podría ser la Virgencita de los Ángeles. Entonces, a ver, Esteban, lo que te quiero decir es que tu afirmación sobre cómo los medios de comunicación colonizan el tiempo y en esa colonización del tiempo hay una, digamos, como una línea editorial y una forma de pensar, creo que es real y los periodistas no podemos negarnos a eso. Y creo que además es natural. A ver, si yo tengo un medio de comunicación y soy una empresa, ¿verdad? Esa empresa obedece un poco a la forma en la que yo pienso. Por eso es la importancia de la televisión de servicio público. En eso la televisión de servicio público a veces ha quedado, digamos, como ausente de presentarnos todos los rostros o todas las caritas, ¿verdad?
Ojalá que los medios de comunicación de servicio público organicen un debate con todas las candidaturas y que sea muy robusto ese debate, ¿verdad? Pero bueno, honestamente, esta labor que estamos haciendo nosotros en el Colegio de Periodistas y en Voto CR, no la he visto en ningún medio de comunicación. Esa labor que estás haciendo vos, Esteban, no la hemos visto, que es una conversación, a manera de debate sobre los problemas país, sobre el pensamiento de la persona. No los he visto, no los he visto en televisión. ¿Por qué? Porque los candidatos no van, de hecho, ¿verdad? Y bueno, creo que eso es el valor de esta información que nosotros tenemos en manos y sobre todo para lo que les presento para enero. Para enero voy a hacer una matriz con todas las respuestas que tengo y voy a coger prestado de los demás también. Entonces voy a aprovechar la labor que están haciendo otros colegas dándole los créditos para ponerlos ahí también, ¿verdad? Entonces creo que eso va a ayudar mucho a que la gente por lo menos diga, mira toda esta lista de cosas, definitivamente no, ¿verdad? Y bueno, ojalá que las puedan aprovechar y haré también un resumen de todas las entrevistas que he venido a hacer, que ahí les invito, por supuesto, que vayan a Voto CR en todas las diferentes plataformas que tenemos y puedan conocer el pensamiento de las candidaturas. Muy bien, muy bien. Marlon, nos queda como un minuto, entonces no sé si quisieras presentar alguno de los teasers que tienes hoy, ¿verdad? No, cada teaser dura un minuto, entonces sería demasiado, ¿cómo se llama? Loco que yo presente solamente un teaser. Invitémoslos a que los vean mejor. Sí, o pueden, entonces, sí, ya nos queda poco tiempo. Pueden verlo, vamos a poner en la descripción del video, ¿verdad? Ahí pueden encontrar los enlaces, vamos también a ponerlo ahí en las sugerencias de los videos. Yo te voy a pasar una lista también de todas las entrevistas porque hice como una lista de reproducción para que la gente la tenga. Y ahí eso está excelente, para que puedan ver las entrevistas, puedan acceder, ¿verdad? Y de paso también en nuestro canal de YouTube, ahí estamos subiendo algunas de las que hacemos de Praxis, ahí vamos. Y en nuestra página de Facebook, ahí se encontrarán todos los live que también hemos hecho y así pueden tener una idea. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Verdad? Porque bueno, lo que se viene... no jugando. No es jugando, es importante. No, Marlon, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Hoy nos quedamos con el grupo costarricense, la agrupación costarricense Arpegio y que es su videoclip de la canción Instante. Muchas gracias. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Momentos pasajeros que no volverán, miradas que se pierden en un mar de ansiedad. La luna azul se difumina al despertar, mirando el cielo oscuro.